SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Oración para el fin de semana. 19º domingo del tiempo ordinario. Me detengo, Señor, un día más. Me detengo e intento escucharte. Afino el oído. Aquieto mis pasos. Confío en que estás presente en medio de mis días. Respiro haciéndome consciente del milagro de cada día, de cada respiración. La lectura de hoy es del primer libro de los Reyes. Cuando Elías llegó al Joreb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Te busqué en la tormenta, en la fuerza de un huracán, en el fuego, en el trueno y en el temblor te quise hallar. Pero fue en lo pequeño y en lo débil donde te encontré, en el susurro, en la brisa, donde tus palabras de amor escuché. Te busqué en las estrellas, en la inmensidad del mar. Te busqué yo tan lejos, sin saber que en mí podías estar. Pero fue aquí tan cerca, el lugar donde al fin te encontré. Me hablabas al corazón, silencioso en una oración, pero fue en lo pequeño y en lo débil donde te encontré, en el susurro, en la brisa, donde tus palabras de amor escuché. Homilía para el domingo 19 del tiempo ordinario. Ciclo A. Dios dentro de mí. Este relato se parece más a los relatos de las apariciones pascuales. Algunos exegetas sugieren que puede tratarse de un relato de Jesús resucitado, que han colocado más tarde en el contexto de la vida real. La primera lectura nos empuja a una interpretación espiritual. Tanto Elías como Pedro reciben el día de hoy una lección. Los dos habían hecho a Dios a su imagen y semejanza.
La experiencia les enseña que Dios no se puede meter en conceptos y que es siempre más de lo que creemos. Nunca se identifica con lo que pensamos de Él. Además de Mateo, el relato de hoy lo narra Marcos y Juan. Los tres evangelistas lo sitúan después de la multiplicación de los panes. Los tres presentan a Jesús subiendo a la montaña para orar. En los tres relatos, Jesús camina sobre el agua. También van a coincidir en señalar el miedo de los discípulos. En lo que hay diferencia, Mateo y Marcos dicen que gritaron. La respuesta de Jesús es la misma: soy yo, no tengan miedo. En Marcos y Mateo, Jesús manda a los discípulos embarcar y marchar a la otra orilla, pero el verbo griego deja entrever cierta imposición. En Juan, la iniciativa de irse es de los discípulos. En el Antiguo Testamento, el monte es el lugar de la divinidad. Jesús, después de un día ajetreado, se eleva entonces al ámbito de lo divino. Como Moisés, la segunda vez que sube al Sinaí, va solo. Nadie le sigue en esa cercanía a la esfera de lo divino. La multitud solo piensa en comer. Los apóstoles piensan en mejorar. Para superar la tentación, Jesús se pone a orar. Orar es darse cuenta de lo que hay de Dios en Él para poder vivir. Es muy importante descubrir que Jesús necesita de la oración, desbaratando así la idea simplista que tenemos de que Él era Dios sin más. Jesús tiene necesidad de momentos de auténtica contemplación. El contraste en el texto lo encontramos aquí. Jesús sube a lo más alto. Los discípulos bajan hasta el nivel más bajo. Esperan encontrar allí las seguridades que Jesús les niega al no aceptar ser rey. ¿Y qué encuentran? Encuentran la oscuridad, la zozobra y el miedo. Las aguas turbulentas representan las fuerzas del mal. Son el signo del caos, de la destrucción, de la muerte. Jesús camina sobre todo esto. En el Antiguo Testamento se dice expresamente que solo Dios puede caminar sobre el dorso del océano. Al caminar Jesús sobre las aguas, se está diciendo que domina las fuerzas del mal. En este relato también se puede apreciar la visión que tenía la primera comunidad de Jesús. Era verdadero hombre y como tal tenía necesidad de la oración para descubrir lo que era y superar la tentación de quedarse en lo material. Pero al caminar sobre el agua, está demostrando que era también verdadero Dios. La confesión final es la confirmación de esta experiencia. Esta confesión apunta también a un relato pascual, porque hay que recordar que solo después de la experiencia de la Pascua, es decir, de la resurrección, los discípulos fueron capaces de confesar la divinidad de Jesús. Por su parte, la barca es símbolo de la nueva comunidad. Las dificultades que atraviesan los apóstoles son consecuencia del alejamiento de Jesús. Esto se aprecia mejor en el Evangelio de Juan, que deja muy claro que fueron los discípulos los que decidieron marcharse sin esperar a Jesús. Se alejan malhumorados porque Jesús no aceptó las aclamaciones de la gente, que saciada de pan quería proclamarlo rey para que nunca les faltara más pan. Pero Jesús no les abandona a ellos y va en su busca. Para ellos Jesús es un fantasma. Está en las nubes y no pisa la tierra. No responde a sus intereses y es incompatible con sus pretensiones. Su cercanía, sin embargo, les hace descubrir al verdadero Jesús. El miedo es el primer efecto de toda teofanía, como se los he dicho otras veces. El ser humano no se encuentra a gusto en la presencia de lo divino. Hay algo en esa presencia de Dios que le inquieta. La presencia del Dios auténtico no da seguridades, sino da ansiedad. Seguramente porque el verdadero Dios no se deja manipular, es incontrolable y nos desborda.
La respuesta de Jesús a los gritos es una clara alusión al episodio de Moisés ante la zarza. Ego eimi, dice, yo soy. Es una alusión a su divinidad. Juan lo va a utilizar con mucha frecuencia. Cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios en la zarza, Dios responde de la misma manera. Ego eimi, Yahvé, yo soy. Lo que sucede con Pedro merece una mención aparte. Pedro siente una curiosidad inmensa al descubrir que su amigo Jesús se presenta con poderes divinos, es capaz de caminar sobre el agua. Y quiere participar de ese mismo privilegio. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Que es lo mismo que decir, haz que yo participe del poder divino como participas tú ahora. Pero Pedro quiere lograrlo por arte de magia, no por una transformación personal. Sin embargo, Jesús le invita a entrar en la esfera de lo divino y participar de ese verdadero ser cuando le dice, ven. Estamos hablando de la aspiración más profunda de todo ser humano consciente. En todas las épocas ha habido hombres que han descubierto esa presencia de Dios. Pedro representa aquí a cada uno de los discípulos que aún no han comprendido las exigencias del seguimiento. Jesús no reivindica para sí esa presencia divina, sino que da a entender que todos estamos invitados a esa participación. Pedro camina sobre el agua mientras está mirando a Jesús. Se empieza a hundir cuando mira las olas. No está preparado para acceder a la esfera de lo divino porque no es capaz de prescindir de sus seguridades. ¿Qué tendríamos que aprender de aquí? Que el verdadero Dios no puede llegar a nosotros desde fuera o a través de los sentidos. No podemos verlo, ni oírlo, ni tocarlo, ni olerlo, ni gustarlo. Tampoco llegará a través de la especulación y los razonamientos. Dios no tiene más que un camino para llegar a nosotros, nuestro propio ser. Su acción no se puede sentir. Esa presencia de Dios solo puede ser vivida. Tendríamos que darnos cuenta de que Dios está dentro de nosotros. Por eso tendríamos que ser conscientes de que si alguna vez nos encontramos con Dios en lo externo, ese Dios no es el Dios de Jesús. Porque el verdadero Dios no tengo que buscarlo fuera de mí, sino dentro de mí. Por eso San Agustín fue capaz de decir, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, y yo sin saberlo te buscaba fuera de mí. Si buscas a Dios fuera de ti, estás persiguiendo un fantasma. También hoy, el viento es contrario, las olas son inmensas, las cosas no salen bien, y encima es de noche y Jesús no está presente. Todo apunta a la desesperanza, pero resulta que Dios está donde menos lo esperamos, en medio de las dificultades, en medio del caos y de las olas, aunque nos cueste tanto reconocerlo. La gran tentación del hombre ha sido siempre que se manifestara Dios en su vida de forma portentosa. Seguimos esperando de Dios el milagro. Dios no está en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. Es apenas un susurro, como nos recuerda la primera lectura. Hoy tenemos que afrontar la misma disyuntiva. Mantener a toda costa nuestro ídolo o atrevernos a buscar al verdadero Dios. La tentación sigue siendo la misma. Mantener al ídolo que hemos pulido y alicatado desde la prehistoria. La consecuencia es clara. Nunca encontraremos al Dios verdadero. Esta es la causa de que se alejen de las instituciones los que mejor dispuestos están, los que no aceptan los falsos dioses, los que nos empeñamos en venderles. Se encuentran, en cambio, muy a gusto con ese Dios, los que no quieren perder las falsas seguridades de las que dan ídolos fabricados a nuestra vida. El ser humano ha buscado siempre el Dios todopoderoso que hace y deshace a capricho. El ser humano ha buscado siempre el Dios todopoderoso que hace y deshace a capricho, que empleará esa omnipotencia en favor mío si cumplo determinadas condiciones. Si en la religión buscamos seguridades, estamos tergiversando la verdadera fe, confianza.
Dios no puede darme ni prometerme nada que no sea Él mismo. Ni como iglesia, ni como individuos, debemos poner nuestra meta en las seguridades externas. Las seguridades que con tanto ahínco busca nuestro yo son el mayor peligro para llegar a Dios. Alabado sea Jesucristo. Señor, siempre te busco en el huracán, en el terremoto, en el fuego. Quiero signos espectaculares. Busco algo extraordinario que me asegure a ciencia cierta que tú estás ahí. Signos, pruebas, razones. ¿Qué busco? SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó